en nuestro país en este año 2023. Ya de forma resumida, entonces, pudiéramos nosotros decir, Rafael Montero, eh, esas principales deficiencias que tiene nuestro sistema, pudiéramos hacer ya para las personas que acaban de sintonizar, de forma, digamos, de resumen, ¿cuáles son esas deficiencias que marcan el sistema de salud de nuestro país? Bien, nosotros entonces, en función de lo que hemos visto hasta ahora en la primera parte del programa, y en función de la descripción magistral que hizo Nelson del sistema, del punto de vista organizativo, nosotros tenemos algunas deficiencias que se reflejan en que la población no tiene lo que necesita. De ese punto de vista, entonces, nosotros tenemos el sistema, la rectoría la tiene el Ministerio de Salud Pública, la prestación de servicios la tiene el Servicio Nacional de Salud, el aseguramiento está en manos de las ARS y luego la prestación y la atención está en manos de los profesionales de la salud. En términos organizativos, aquí hay una deficiencia muy importante y es que no hay una red integrada de salud, por lo tanto tenemos lugares donde tenemos, digamos, mucha oferta y en otros nos hace falta. Entonces eso genera entonces una concentración de la oferta en algunos lugares y entonces la población requiere un desplazamiento y requiere unos gastos adicionales para poder recibir la atención médica. Otro elemento deficiente del sistema nuestro es el tema que tiene que ver con recursos humanos y su distribución equitativa. O sea, nosotros tenemos entonces una concentración de los profesionales de la salud en las grandes ciudades y en las ciudades pequeñas entonces faltan muchos especialistas. Otra deficiencia muy importante es el tema, como decía nuestro amigo Roberto, el tema de las acciones de promoción y prevención en salud. Nosotros sabemos que nuestra morbilidad, la mayoría de nuestra gente se enferma de hipertensión, de Diabetes, diabetes, hoy en día tenemos muchos problemas de cáncer. obesidad, cáncer, entonces tenemos que desarrollar acciones que mitiguen ese número de personas que se van enfermando por esa, porque la mayoría son acciones que se pueden prevenir. Entonces es un tema muy importante que hay que trabajarlo desde el punto de vista de la deficiencia del sistema. Bueno, tenemos en línea ya al doctor Rufino Senén Cava, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano, y en estos días ha estado muy activo porque ha iniciado una cruzada contra el sistema de las ARS, las AFP, el sistema de la seguridad social, tema que tomamos al principio, sobre todo que el modelo del día de hoy de financiamiento, decía Montero, es mixto. Y entonces, pues, doctor Senén Cava, muy buenos días. Saludos, saludos. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy Bueno, bien, como siempre. aquí estamos en Cátedra Médica, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, el doctor Roberto Lafontaine, el doctor Rafael Montero, Larry Gómez, la licenciada Lisania Salcedo y un servidor, doctora Mauri García, hablando de cómo nosotros podemos mejorar los servicios de salud en este año 2023. ¿Cuál es la opinión suya, doctor? Bueno, yo creo, en el contexto de la actual ley, de las actuales leyes, que tienen que ver con salud, pero sobre todo en el contexto de la 4201 y la 8701, en lo que tiene que ver con los aspectos del seguro familiar de salud, hay que producir necesariamente cambios. Aunque uno lo ve cerca, porque el tiempo ha pasado raudamente, pero ya esas leyes van para 20 y pico de años. No el seguro familiar de salud, que tiene cerca del 2007 hasta ahora, diríamos 15 años, pero ya habría que producir grandes cambios, porque esas leyes se promulgaron al calor del interés de los tres gendarmes internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, con un marcado interés de que el mercado, los aspectos financieros, fueran quienes dirigieran la dinámica. Y sucede, el neoliberalismo el neoliberalismo pasó. Y seguir persistiendo en eso es una tosudez a nivel de quienes trazan política a nivel internacional, sobre todo los Estados Unidos. La economía ya se está encaminando por otro orden, que no es precisamente el neoliberalismo, que no ha dado pie con bola.
porque produce una gran exclusión social. La famosa teoría aquella de que en la medida en que se produjera una enorme cantidad de recursos económicos, se iba a desbordar la copa y que ese sobrante iba a caer a la población, es decir, ese sobrante de riquezas. Eso en la vida real no se llegó a dar. Todo lo contrario, la pobreza aumentó en todo el mundo, trayendo todo lo que ustedes conocen. La pandemia terminó de ponerle la tapa al pomo y la conformación de nuevos bloques como el BRIC, entre otros, definitivamente hacen premonitorio el final ya de esta economía de mercado. Hay que actualizarla. Nosotros creemos que hay que comenzar a contemplar entonces una nueva visión, una nueva dinámica basada más en los derechos y en la gente. Porque lo que uno podría sugerir son parches a la luz de lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que hemos visto a la luz de los resultados? Los indicadores de salud de nuestro país siguen siendo verdaderamente deplorables, además de una serie de situaciones que se le sumaron, como por ejemplo nunca arrancó la atención primaria, nunca arrancó el régimen contributivo subsidiado, la seguridad social simplemente fue una suerte de espacio en donde las oligarquías, sobre todo encabezadas por el sector financiero, vieron enriquecer más sus arcas, más de 152 mil millones de pesos. De hecho, no se logró para nada mitigar. ¿Dónde tenemos, por ejemplo, cólera? Y donde mismo lo teníamos en el 2010, en los mismos cordones de miseria. Hay que ver inclusive unos datos que publica la encuesta en Hogar, que salió en varios periódicos. Todavía casi la mitad de los dominicanos no tienen acceso a agua potable. Y eso nos encara directamente con el dengue y con el cólera. Estamos asustados. Todavía tenemos una alta mortalidad materna e infantil. ¿Qué le dice eso a uno? Que estos modelos han fracasado todos. Así es. Que hay que contemplar un tipo de visión basada más en derecho para la gente. Muy bien. Doctor, Nelson, el tema de la calidad de la atención en salud. Tú has estado permanentemente, insistiendo en el hecho de que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro sistema sanitario es el tema de la calidad de la atención. Sí. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, ¿cuál es, qué papel juega? Porque tú siempre has hecho alusión a que uno de los grandes problemas que tenemos acá es la calidad de la atención. Bueno, exactamente. Bien, pero la calidad es un término que tiene muchas varias implicaciones, aristas. Sí. E implicaciones y factores que contribuyen a ella. En primer lugar, se supone que la atención tiene que estar centrada en la persona, ¿verdad? El objeto y sujeto de lo que es el sistema de salud y particularmente los servicios. Entonces, lo primero es si la población está satisfecha o no con la atención que se le brinda. Y cuando hablemos de esa satisfacción, implica mucho el sentido de oportunidad, el acceso a servicios precisamente de calidad, y eso implica el que realmente se le resuelvan los problemas de salud. La calidad tiene que ver con el costo del servicio, es decir, cuánto le cuesta a la población, y ahí entro con parte de lo que el doctor Senel Cava señala, el tema de la seguridad social, es decir, uno de los objetivos de la seguridad social era disminuir el gasto de bolsillo. Sin embargo, eso no ha ocurrido, muy por el contrario, se ha incrementado. Y cuando tú le incrementas el gasto de bolsillo y tú ves en esas encuestas que la franja más vulnerable de la población aporta un mayor porcentaje de sus ingresos a mantener su salud,
Entonces, eso tiene que ver directamente con el mantenimiento de un estado de pobreza, de la calidad de vida de la gente. Entonces, en resumen, cuando nosotros hablamos de calidad, tenemos que ver, por ejemplo, la equidad. Mencionaba, creo que Montero, muy acertado, el tema de la inequidad que existe en términos de acceso a servicios de salud, dependiendo del territorio, porque en la capital o el Gran Santo Domingo, en Santiago y las grandes ciudades, pues tenemos, digamos, desde el punto de vista asistencial, pues los mejores servicios, pero mientras más tú te alejas de los centros de esas ciudades, evidentemente que verás que tenemos servicios pobres para gente pobre. Entonces no hay uno de los valores fundamentales de un sistema de salud, se llama la equidad, es decir, que todo el mundo reciba lo que necesita. Entonces eso no existe en la República Dominicana. Entonces es un tema, como te digo, al cual hay que ponerle atención. Está el tema también el acceso a profesionales competentes, es decir, los especialistas de muchas ramas de la medicina, pues están concentrados en las grandes ciudades. Como consecuencia, pues, esa gente que vive en áreas alejadas de los centros económicos importantes, pues no tiene acceso a ese tipo de servicios. De modo que, y si hablamos de calidad también, ya del sistema global, pues Zenén abordaba algunos. La calidad de un sistema y la eficiencia de un sistema se mide por sus indicadores. Si nosotros evaluamos el tema de la mortalidad general en la población, y cuando desagregamos eso y nos vamos, por ejemplo, al tema de accidentes de tránsito, al tema de mortalidad materna, al tema de mortalidad infantil, la alta mortalidad que existe en sentido general, el problema de las enfermedades infectocontagiosas. Es decir, tú dices, bueno, pero ¿cuáles de esas cosas nosotros tenemos controladas? Sacamos casi cero, ninguna. Sacamos cero. Roberto, ahora Nelson, una pregunta. Y luego nos vamos con el presidente Zenén Cava para que esa misma pregunta él la pueda desarrollar su respuesta en base a la calidad de la atención. Adelante. Sí, y siguiendo un poco la idea de Zenén, la calidad de atención, la calidad propiamente dicho, para mí es una pantalla que se ha utilizado para cubrir la inseguridad de la atención. Inseguridad de la atención, yo pudiera hacer un relato, pero si lo tomo aquí en República Dominicana, la atención es tan insegura que no hay ministro que haya dicho, ni director del Servicio Nacional de Salud, de que el 80% de la mortalidad materna, la evitable en los centros de atención, son precisamente por violar una serie de procedimientos que se deben dar para la atención correcta de esa mujer. Solamente para poner un pequeño ejemplo. Entonces, no es... Perdón, Nelson. Perdón, Nelson. Sí. Entonces, cuando estamos hablando de calidad, estamos hablando de mejoría de procesos. Vamos a mejorar procesos para... Y de resultados. Sí, papá, óyeme, sí, no digo que no, pero espérate. Tú le puedes meter todos los medios, tú le puedes meter todos los recursos, tú le puedes meter todo, pero si tú no tienes los procesos bajo los cuales tú lo vas a articular para dar un servicio correcto, eso no te va a mejorar a ti la seguridad de la atención. Yo estoy hablando de seguridad, estoy hablando de un paso antes, Nelson. Déjame terminar la idea. De la calidad. No, la calidad es un componente de la seguridad. Nelson, igual que la humanización de los servicios. Esos son componentes. Esos son componentes. El centro primero te tiene que funcionar. Tú lo tienes que darle sus recursos infraestructurales, sus recursos humanos, sus recursos tecnológicos, sus recursos de información. Una cosa con la otra. Es que no lo estoy describiendo las dificultades. Vamos a ver. Espérate, es que son dificultades. Las soluciones es lo que tú estás diciendo. Ahora estamos hablando de las dificultades.
no Es de la las solución. dificultades que estoy. Es que Un las momento. dificultades están en los procesos. Un momentito, un ¿Me momentito. entiendes? Hay que Por meter más ya- cuarto, más cosas, pero por si tú le parte. metes cuarto y no momentito, mejoras Nelson. procesos, Un tú no vas a segundo. tener ninguna Ah, calidad. Un segundo, Óyeme, es un que segundo. tú estás mezclando una cosa con No, otra. yo no estoy mezclando, Nelson. Yo estoy muy claro en lo que vamos a estoy escuchar, diciendo, no perdón. es verdad. Óyeme, Perdón, óyeme. vamos a No, escuchar. porque no estoy hacer- mezclando. Si queremos hacer un programa Nelson. que eduque a la gente, tenemos que por parte. Estamos señalando cuáles son las debilidades. Las debilidades, sí. Ahora cuando vamos tú me digas a mí, cuando tú me digas cómo mejoramos la calidad, entonces ahí entra todo lo que tú estás diciendo. Bien, No, entonces, vámonos, tenemos que hacer momento. proceso. Vamos a escuchar la Roberto, opinión del doctor Roberto, Zenén Un Cava. momento, vamos a escuchar al doctor Zenén Cava. Adelante. Miren, yo creo que el problema es multifactorial, no es uno solo. Hay que comenzar por las políticas de salud. Hasta este punto, la salud viene a resultar o deviene en un punto cardinal para la gestión de Estado. Y yo no creo que a los diferentes gobiernos les haya interesado mucho. Nada más hay que ver la inversión en salud. No hemos podido superar el 2% del PIB, una suma verdaderamente risible, en el contexto de un país con necesidades cada vez más crecientes. La Estrategia Nacional de Salud del 2012, que devino en la ley precisamente 1201, contemplaba para esta época un incremento del PIB alrededor casi de 5, para el 2024 de 5, para esta época de 4.3, 4.4. Todavía seguimos anclados en el 1.9, 1.2. No se pueden hacer procesos, no se puede hacer nada si no se incrementa la cantidad de recursos que se destinan a salud. Desde el 2015 hasta la fecha, desde el 2007, la inflación ha subido por encima de un 100%, y todavía aquí prácticamente es poco lo que se ha movido en términos de recursos destinados a la salud. No es posible avanzar si no se toma la salud como parte de una política del Estado, en donde se inviertan en todos los aspectos, que no es nada más salud curativa, como la han estado contemplando los gobiernos, hacer hospitales, pintar hospitales, comprar equipos. No, la salud es mucho más que eso. La salud es arrancar a nivel integral, atención primaria, vacunación, políticas para enfrentar ya no las enfermedades típicas que acogotaron a los dominicanos, porque hay un nuevo escenario de patologías, que son las crónicas, como decía alguien ahorita, hipertensión, cáncer, accidentes. Nada de eso se puede hacer si no se cambia la visión. Para eso hay que invertir. Y el Estado dominicano ha contemplado, ha visto la salud tradicionalmente, lo que se destina a salud más que un... Bueno, ahí está. Y ese gasto que se ha mantenido es sobre la impronta de una visión de que la salud es una suerte de, ¿cómo se llama? Realmente una miseria lo que se destina. Sí. No es parte importante. Sí. Y eso no se supera. No vamos a quedar aquí con vacunaciones, con tasas de vacunaciones bajas, con unas expectativas de vida. Señores, nosotros no hemos superado el 72%. Casi América Latina, más del 60-70% está ya por encima de los 75 años. Aquí seguimos entre los 68 y los 72, no muy distantes de Haití, para que ustedes lo sepan. Sí. Y de Honduras y de esos países. Sí. Entonces usted fundamentalmente atribuye la gran deficiencia nuestra al tema de, aunque ha dicho que multifactorial, pero el tema de financiamiento. De la inversión y del interés oficial. Sí. El doctor Roberto Lafontaine tiene una pregunta para usted. Políticas de salud. Sí. Sí. Ahora, Zenén, una pregunta. Esto tiene dos instrumentos, ¿verdad? Uno se está discutiendo a nivel de Congreso, que son las leyes, pero el otro es el Plan Nacional de Salud. El último plan concluyó en el 2015. Exacto, que debió concluir en el 2015.
¿Han sido ustedes invitados para la discusión del famoso nuevo plan que hace mucho que debió haberse aprobado? No, nunca. Por Dios, ahí está Salud Pública, está encabezando la discusión de unas estrategias para atención primaria, pero tiene factura, ¿viste? Ustedes lo saben. Ellos nos invitaron y en un principio no, parece que se le olvidó. Dijeron, el BID va a patrocinar eso, y yo no, pues nosotros no vamos a eso. Ya, el Banco Interamericano de Desarrollo. Se dieron cuenta y han echado para atrás y nosotros no estamos porque eso lo está patrocinando, lo mismo que han estado patrocinando este desastre. Bueno, gracias, doctor. El doctor Peguero y un grupo ahí que lo están acompañando. Es el Grupo de Santiago, entonces, Zenén. Ese es el Grupo de Santiago, eso es el BID que está detrás de eso, que se sepa. Bueno, doctor Zenén Cava, gracias por estar con nosotros, por sacar el tiempo, estos minutos. Sabíamos que usted estaba en medio de una reunión como todos los días. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa, señores. Hoy conversamos sobre cómo mejorar los servicios de salud para este próximo año 2023. Cuando regresemos, el doctor Rafael Montero.